El proyecto incluye 20 kilómetros de autopista, 4 puentes, una entrada y una salida. La circunvalación de Baní es la principal obra próxima a ejecutar por el gobierno en función de su costo. Ninguna otra obra pretende invertir 2.200 millones de pesos en infraestructura. La licitación, o llamado a diseño y construcción de la circunvalación de Baní, nació rodeada de escándalos y próxima a ejecutar continúa con las mismas irregularidades que usted conocerá ahora. Los planos no están aprobados y no hay un diseño definitivo. La obra ha sido licitada 3 veces y el gobierno se dispone a iniciarla contra todo pronóstico de contrataciones públicas. Se trata de una obra que promete cambiar la experiencia en carretera, haciendo recorrer a quien se dirige al sur del país, una ruta paradisíaca de la provincia valdesia. En el próximo cuatrenio, entre otros proyectos, está prevista la conclusión de 10 importantes obras. La circunvalación de Baní. La obra fue prometida múltiples veces y aprobada por el gobierno, que concluyó el 16 de agosto de este año. Y desde entonces, el liderazgo de Baní no ha dejado de insistentemente reclamarla. En el año 2012, cuando entró el presidente Medina, que acaba de salir, lo prometió. Y cada vez que hablaba en el Congreso, los 27 de febrero, hablaba de la circunvalación de Baní. Hemos pasado años esperando la circunvalación y de repente se va el gobierno pasado y deja todo arreglado como para que tenga que pasar por el sur. Desclasificamos más de 500 páginas vinculadas a esta obra para descubrir un clandestino manejo de adjudicación y violatorio proceso de contrato. ¿De dónde viene esto? En 2016, un primer escándalo salpicó la promesa cumbre del pasado gobierno en Baní. El Ministerio de Obras Públicas acudió a los tribunales para demandar por abuso de poder a la Dirección de Compras y Contrataciones, luego de ese organismo suspender la licitación nacional para el diseño y reconstrucción de la circunvalación de Baní. Tras leer el documento de 20 páginas, sorprende la cantidad de anomalías halladas por Compras y Contrataciones. El pliego de condiciones no daba un rango estimado para el presupuesto. Llamaba a licitación de una obra millonaria sin tener fondos asignados. Como resultado, presentó solo 20 millones de pesos como fondos certificados. El llamado a licitación se hizo sin tener un estudio de impacto ambiental. El pliego a presentar contemplaba más de 150 partidas, en las cuales se debía especificar cantidad, unidad y precio. Era imposible dar respuesta a esa demanda sin un estudio de impacto ambiental. Sin esas autorizaciones, la oferta presentada no tenía base científica ni era económicamente sustentable. La licitación 001-2016 fue suspendida. La suspensión por parte de Compras y Contrataciones provocó que Obras Públicas se sintiera desafiada. Según el informe, la primera licitación violaba el sentido mínimo de economía del Estado. Era imposible para cualquier participante presentar números honestos sin saber cuál era el tipo de suelo y sin conocer el impacto ambiental. Por ende, cualquier contrato sería remendado en el camino e incrementaría por mucho el presupuesto. Adicionalmente, con tantas imprecisiones, Obras Públicas quedaba en su facultad de decidir quién era el ganador. El exdirector del CODIA y especialista en guía de construcción de carreteras, ingeniero José Espinosa, nos ayuda a entender. Si no se hace un estudio de suelo, ahí viene el problema de que la obra empezó con 10 y termina con 100. Porque el movimiento de material, dependiendo del lugar, de la topografía, del terreno por donde vaya a pasar la carretera, puede llegar hasta un 40 y un 50% del presupuesto de la obra. En 2017, la circunvalación de Baní, aún sin iniciar, vuelve al debate en un segundo expediente. La turbia elección de un ganador para construir la vía. Fue seleccionada la empresa Ecosisa, propiedad de Arquímedes Cabrera. El empresario Roberto Modesto, propietario de Grúas Modesto,
presentó ante la justicia un contrato del 2002, cuando le fue adjudicada la obra, y acusaba a Obras Públicas de anular su contrato de manera ilegal. Simultáneamente, BSL Planeación, una de las 6 empresas que participaron en el concurso, pidió investigación ante un pliego de irregularidades. Debe haber un levantamiento, debe haber un diseño, eso es obligatorio, porque entonces lo demás sería colocar volúmenes que no serían los reales. Así que obligatoriamente tiene que haber un diseño. Compras y contrataciones. El 21 de agosto del 2017, en una resolución más agresiva que la primera, jurídicamente anula la licitación a diseño y construcción de la circunvalación de Baní. Tras leer el documento de 82 páginas, encontramos que Obras Públicas volvía a violar la norma. Primero, la falta de un diseño definitivo no permitía precisar los criterios y subcriterios de evaluación técnica. Segundo, gravosamente repetía la licitación sin un estudio de impacto ambiental. Tercero, concedía un plazo de 32 días para la presentación de un proceso súper complejo, lo que según expertos era una barbarie. Cuarto, ínfimo presupuesto de 42 millones para garantizar una obra de cientos de millones de pesos, una práctica contra la ley que vulnera el presupuesto público. En la página 35, Compras y Contrataciones reclama que había detectado inobservancias y las había notificado a Obras Públicas, pero que el organismo insistía en sus imprecisiones. Ordena notificación al Ministerio de Economía, Dirección de Presupuesto, Contraloría y Cámara de Cuentas para que no se erogue ningún dinero a favor de esa obra. En marzo del 2019, Obras Públicas llama nuevamente a licitación de diseño y construcción de la circunvalación de Baní. Equipos y Construcciones del Cibao, Ecosisa, vuelve a salir con suerte. La licitación fue un problema desde el inicio. Todavía no ha sido esclarecida. Creo que incluso todavía está en los tribunales. Sin embargo, pues el municipio de Baní, quienes nos representan entendieron que debía aprobarse a vapor sin tomar en cuenta absolutamente nada, ni la licitación, ni el proceso, ni siquiera pues cuál iba a ser algún tipo de remediación, nada. Sin estudio de suelo, sin estudio de impacto ambiental y sin estudio de impacto social, el 15 de julio del 2019 se firmó un contrato entre Obras Públicas y la empresa Ecosisa. Precisa la entrega de un anticipo de 439 millones, equivalente al 20% de la obra, en un plazo de 15 días. La suma restante se realizará, indica, en pagos parciales según se hagan las ubicaciones. Se aceleró para la aprobación y la consignación de ese contrato, que todo el mundo sabe cómo fue que fue licitado, una licitación que se hizo, pero conocemos cómo en el momento del gobierno pasado, cómo se hacían las licitaciones correspondientes. ¿Quién fue el que hizo el contrato? ¿Qué fue lo que empujó para que ese contrato se hiciera tan rápido cuando todavía siempre estaba en discusión y de repente abandona el gobierno y ya deja todo amarrado como que va para el sur? La directora distrital de Paya, donde comenzará la autopista cuyos trazos son un secreto de Estado, señala que hace solo unas semanas el municipio cabecera entregó la autorización de no objeción de uso de suelo. Otra irregularidad, ya que deja fuera del pastel a uno de los municipios que recibirá mayor impacto social y ambiental debido a esta obra. El Ayuntamiento de Paya no fue que le correspondió la aprobación de la no gestión de la circunvalación. Lo hizo el ayuntamiento del municipio como ayuntamiento más grande, más macro. El Consejo de Regidores aprobó la no gestión para el uso de suelo y la información que tenemos es que ya por parte del mismo ministro de Obras Públicas es que ya la empresa tiene unos 280 millones de pesos. Ha sido confuso la forma en la que se ha hecho, porque la compañía venía arrastrando una serie de dudas expuestas por el actual gobierno desde la oposición. Sin embargo, ahora vemos que todo está de maravilla.
El contrato obliga a que en 15 días se inicie la obra y de no hacerlo, impone una multa del 2% sobre la parte no cubicada. Según el documento, cualquier causa de fuerza mayor que impida el inicio de la obra debe ser notificada por escrito y al día de hoy no reposa una justificación escrita de por qué no ha empezado la obra. Y aunque la obra Circunvalación de Baní está rodeada de irregularidades y no ha sido iniciada, ha corrido una suerte distinta a la de otros proveedores del Estado, ya que durante el periodo de transición continuaron saliendo cheques a favor de Ecosisa por concepto de la Circunvalación de Baní. Cuando regresemos, cientos denuncian a diario que viven bajo amenaza. ¿Qué hacen las fiscalías con sus casos? Cientos en el país denuncian a diario que su vida está en peligro porque alguien los amenaza. Vivir bajo amenaza es un evento traumático. Es sentir que la vida está en peligro porque alguien te acecha. Cientos de denuncias de amenazas se reciben diariamente en las fiscalías. Van desde el guapón que perdió en un juicio, casos de violencia intrafamiliar, conflictos comunes o inclusive quien amenaza con divulgar una información íntima. También los casos de menores. Una cámara de seguridad graba el momento en que un hombre está en el sector María Auxiliadora y otro desde un vehículo le vocifera improperios. Le encañonó con su arma de fuego y según denuncia, le dice, la voy a usar contigo. El hombre corre y llama a una patrulla policial, ante lo que el otro, intimidante, se retira. Esa persona se dio cuenta de mi presencia en el lugar, él iba pasando, se detuvo, comenzó a vocear un sinnúmero de situaciones, a amenazarme, se desmonta del vehículo y saca otra pistola y se le engancha en la cintura. El denunciante es un policía activo que vive días de terror, luego que alguien detenido por una pistola ilegal alegadamente quiere cobrar venganza con él. Dime dónde tú estás ahora para que nos topemos ahora. ¿Qué no me dices? Tu madre, enfréntame. No conocido en el punto de vernos. Nos habíamos visto porque yo vivía en una segunda y él puso un negocio debajo de donde yo residía. Te voy a quitar la ropa, come. No me llamo yo Héctor Miguel López Rodríguez si no te quito la ropa. Come, te la voy a quitar. Oíste, prepárate. En fecha 21 de marzo del 2019, a ese caballero es apresado, lo detiene una patrulla, y le ocupan una pistola ilegal en ese momento. A él se manda a tráfico de armas, de tráfico de armas se transmite a la fiscalía. De la fiscalía él sale totalmente libre, no le pasó nada. Pero sucede la situación, después de ahí, esa persona comienza a expresar que fui yo que lo mandé a meter preso. Tiene en sus manos un acta de denuncia del 21 de febrero del 2019 por amenaza contra Héctor Miguel López Rodríguez. También tiene la orden de arresto 187-2020. La justicia comienza a accionar, le manda 3 citaciones a ese caballero, 3 citaciones. Las 2 primeras, totalmente la obvia, no sé qué hizo con ella. La tercera manda un abogado, ya porque sabía lo que podía conllevar una conducencia. El agente policial, que goza del rango de segundo teniente, sigue siendo amenazado, pero nos dice que la policía no ejecuta la orden de arresto. Sucede el caso que esa persona como quiera continúa su seguimiento hacia mí, continúan las amenazas de muerte, que es lo principal que me preocupa, hasta que llegue el punto de hacer presencia en asuntos internos de la policía. El expediente sugiere por qué. Quien le amenaza ahora tiene como abogado a un general retirado de la policía. Para su sorpresa, el denunciante fue citado en asuntos internos de la policía en el mes de agosto. Yo voy a asuntos internos desconociendo del por qué es la denuncia. Sucede la situación que cuando comenzamos a dialogar resulta
me dicen, ¿usted conoce a fulano de tal? Ahí es que yo me doy cuenta que estamos hablando de la misma persona que me trae el seguimiento. Dicho sea de paso, es el señor Héctor Miguel López Rodríguez. El 4 de agosto informó a su superior. El nombrado Héctor Miguel López Rodríguez procedió a colocar una denuncia en mi contra por supuestas amenazas. Mientras yo era entrevistado, me requirió el coronel Decena Montero, subdirector de Asuntos Internos, por lo que al dirigirme al salón de reuniones, también se encontraba el referido denunciante, asistiéndose de su abogado, el mayor general retirado José Sandoval Cabrera. La referida dirección en su momento poseía la orden de arresto en contra del señor Héctor Miguel López Rodríguez, los cuales no quisieron ejecutarla por el notable aprecio que se le tiene al referido abogado. No me dieron el apoyo que debieron de darme en el momento. Lo dejaron ir, error. De ahí entonces se incrementan las amenazas, se incrementan. Yo después de ahí he tenido que andar con mis ojos. ¿Por qué con mis ojos? Porque siento que en cualquier momento, como él ha expresado que me va a mandar a matar, de que me pueden tirotear en cualquier lugar. Asombrosamente, contra Héctor Miguel López Rodríguez pesa la orden de arresto 217-2019 por violencia intrafamiliar, una que nunca se ejecutó. Mucha frustración y mucho temor. ¿Por qué? Porque ya en el último contacto que nosotros tuvimos, ellos prácticamente me mandaron un metamensaje por utilizar ese término. Hablaron de mis 2 hijos. En la reunión con Asuntos Internos, ellos mencionaron a mis 2 hijos. No, porque él tiene 2 niños, o sea, como dejándome saber a mí, óyeme, nosotros sabemos que tú tienes 2 hijos y sabemos dónde viven esos 2 hijos. Aparte de eso, las amenazas de muerte, ya yo estoy en una situación que no sé qué hacer. Tomamos como referencia de investigación la Fiscalía de la provincia más poblada del país, donde cada día 52 personas denuncian que alguien les amenaza. De unos años acá todo el mundo sabe el nivel de convulsión y los problemas que tenemos. Lo que sí ha habido es que el usuario ha tenido mayor acceso. Por ejemplo, nosotros hemos habilitado nuestras páginas de Facebook, Instagram y actualmente estamos proyectando también el YouTube y cualquier otra vía de red, el Twitter también, en donde la gente puede hacer denuncias de manera privada, de manera anónima, sin tener que ser identificada ni nada, y luego es contactada por nosotros y le damos respuesta. Es igual a 1.245 reportes de amenazas al mes y 52.083 al año. Un patrón que se mantiene en 2017, 2018, 2019 y aunque con alteraciones por la pandemia, muy alto en el 2020. Más del 85% de los procesos nosotros los resolvemos mediante el mecanismo de conciliación. Podría usted interpretar, o cualquier persona, que a lo mejor si conciliamos el proceso es una forma de evadir el acceso a la justicia para quien ha elevado una acción. Sin embargo, no es así. El Código Penal reconoce que vivir bajo amenaza es un trauma que roba la paz y la seguridad. Las debilidades que hay la aporta el sistema de la prueba. Básicamente el Código Procesal Penal es un código demasiado garantista, pero de los derechos de los imputados. Al que se le acuse de la comisión de un delito, hay que probarle más allá de vivir toda bajo el terror de la amenaza es una de las experiencias más traumáticas. De una u otra manera, y hay familias que han vivido con esa carga por meses. La víctima siempre va forzada, por lo que impone penas. Según lo prevé el artículo para este padre, 305 con muchos proyectos de vida con su hijo de 9 años, un día el mundo se le vino abajo al enterarse de que un compañero de juego en clases de béisbol lo violaba sexualmente. Yo nunca, aparte que valorar los elementos de prueba que sustentan esa amenaza. Cuando regresemos, que hay algo claro, el padre del otro menor nunca está preso por homicidio. Esas personas. Nunca la provoqué y nunca nada. Inclusive el niño a mí me voceaba cosas. ¿Entiendes? El niño a mí me voceaba cosas y mi hijo estaba siendo intimidado también. El supuesto violador era un adolescente y nada más y nada menos que también vecino. Yo sabía ya que el niño no era imputable porque era menor de edad, ¿verdad? Y yo entonces inmediatamente me concentro en la ayuda para mi hijo, en la ayuda para nosotros, porque es totalmente traumático. La familia, traumatizada por el daño a su hijo, hizo una denuncia en la Fiscalía de Villajuana.
Pero como respuesta de la otra parte, comenzaron a llover un sinnúmero de amenazas. Que si yo iba a la fiscalía, entonces él me iba a partir todo. O sea, una intimidación, y aquí hay algo claro. El padre del otro menor está preso por homicidio. Fiscales e investigadores establecen que la amenaza puede ser muchas veces producto de la ira momentánea, pero la amenaza es tan seria en materia criminal que nunca puede ser tomada como poca cosa. Detrás de muchos asesinatos hubo una advertencia. Por eso los fiscales están supuestos a actuar en un plazo mínimo. Cuentan que el trauma ya no solo era sexual. El niño tuvo que ser retirado del juego y de la escuela. Porque la fiscalía tomó medida de que mi hijo se cambie de la escuela, que compartía con él, que se cambie del programa de basquetbol, que también compartía con él, se cambia. Entonces se le ponen restricciones a mi hijo de que cuando esté ahí abajo y aparezca el otro niño, se recoja, y efectivamente yo he seguido todo. Yo te digo porque yo estoy esperando que se me dé una orden de protección y alejamiento que nunca se me dio. La intimidación llegó a ser tan insistente y agresiva que la familia tuvo que abandonar su casa. Él fue a mi casa, ahora a mi balcón, y me dijo que me iba a romper a mí, que iba a romper a mi familia, y que si, o sea, y ve a la fiscalía, mujercita, que te voy a partir todo. En esta casa, todos viven con miedo. Enfrentan un juicio que continúa en proceso. ¿Entiendes? Yo me he concentrado en buscar ayuda. Yo nunca más le mencioné el caso. Inclusive, este caso viene a la luz tras las amenazas, porque yo no había hablado con mi familia, yo no había hablado con mi entorno, porque todo el mundo te da una respuesta agresiva. Entonces yo estaba evitando eso. Las denuncias por amenaza llegan por una de 4 vías. Fiscalías barriales, el Departamento de Homicidios de la Policía, la Oficina del Sistema de Atención en las Fiscalías y los Departamentos de Violencia de Género. Este último es donde se rebosa la copa. Generalmente el feminicidio es el último eslabón de la violencia. Nadie, ningún hombre, a menos que tenga problemas mentales, y no es el caso de la violencia de género, no se le ocurre un día matar a una mujer, sino que se van dando un conjunto de factores que en el plano psicológico se ha denominado el círculo de la violencia. Primeramente empezaban verbal. ¿Verbalmente? Sí, empezó verbalmente. Después fue que ocurrió los hechos, que cuando los hechos ni siquiera él tenía problemas conmigo ni nada. Ese día él estaba hasta comiéndose algo que yo le había dado. Y yo le dije que me iba a trabajar, que estaba hablando con un muchacho y de repente lo veo que sale detrás de mí, a machucazo así de la nada, sin decirme nada. Realmente es una realidad que no podemos estar ajena a ella, que la violencia de género e intrafamiliar es uno de los tipos penales que más genera denuncias por amenazas, pero no la amenaza que ya dijimos que está en el 305 del Código Penal, que son de penas correccionales y que son de acción pública e instancia privada. Es una amenaza grave, ya por el hecho de las partes que lo involucran. El Distrito Nacional es la capital económica del país. La Fiscalía lleva una carga pesada. La amenaza no siempre se ejecuta, pero quien amenaza hace ya su primera demostración de atacar. En materia de amenazas no siempre son de muerte, destaca la fiscal Magalí Sánchez. Así que trata de identificar a diario casos que son abandonados para distinguirlos de los que podrían terminar en desgracia. Casi siempre, dígame bien, una de las dos partes amenaza, más la que perdió, amenaza al contrincante cuando sale del salón de audiencia. Nace ¿qué? Una denuncia en el sistema de atención por amenazas. Llega al Departamento de Homicidios, que es el departamento encargado de investigar los tipos penales de amenazas. Llamamos a las personas, lo notificamos. Un promedio de 16 personas al día busca apoyo porque alguien le amenazó, lo que es igual a 352 casos al mes. Amenazas comunes son infracciones de acción pública a instancia privada. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público solo se activa con la presentación de la denuncia o la querella. Pero, ¿qué pasa cuando se activa una denuncia de amenaza? Violencia de género e intrafamiliar, que está tipificada como un agravante en el artículo 309, numeral 3, literal E, que establece que si las violencias de género o intrafamiliar se realizan amenazas, constituye un agravante cuya pena sería de 5 a 10 años. Es lo que debería ser, pero no siempre ocurre. Tomamos aleatoriamente 10 casos de personas que habían denunciado ser amenazadas de muerte en diferentes jurisdicciones.
Así sabríamos qué respuesta dio el sistema de justicia. Las respuestas fueron: un mes después, 5 personas seguían con el problema aunque habían realizado una primera cita de conciliación. 2 mujeres amenazadas por sus parejas se mantenían con miedo, aunque los 2 hombres habían sido enviados a prisión. Y 3 disolvieron el problema con un encuentro de conciliación de un fiscal. Muchas debilidades legales, administrativas y sociales hacen que la amenaza en materia de violencia de género sea la más próxima a la muerte real. Y por eso, la justicia le atribuye una urgencia. Mientras para muchos, una respuesta puede ser peores sanciones en el nuevo Código Penal, en la práctica, cientos desesperan en el miedo y demandan respuestas rápidas antes de que sea tarde. Personas de diferentes orígenes representarán a la sociedad. Han sido invitados a participar en una investigación en la que, sometidos a diferentes estímulos, buscaremos respuestas a nuestros principales desafíos sociales. ¿Por qué para los dominicanos violar las leyes de tránsito es un deporte? ¿Por qué tantos padres en nuestra sociedad abandonan a sus hijos? ¿Cuál es el resultado de nuestro bajo conocimiento de las matemáticas? Y de paso, ¿cómo resolvemos los conflictos? Muchas preguntas y las respuestas están ahí. Por eso, hemos decidido hacer nuestro laboratorio de cerebros. Los 50 cerebros desconocen qué tipo de actividad será realizada. Han sido despojados de sus celulares y relojes y apartados para responder a esta cita con el centro de su pensamiento. Para este reto, hemos invitado al doctor en conducta humana, Mario García. Es un catedrático argentino, investigador del cerebro y escritor de Mi cerebro, mi yo y mis relaciones, así como Mi personalidad indomable. El grupo participará en una serie de estímulos mentales y aplicaremos tests para identificar qué motiva sus comportamientos. Teníamos un grupo de 50 muchachos, ¿verdad? La inmensa mayoría eran jóvenes. Y quiero darte algunos datos interesantes sobre esos jóvenes. La inmensa mayoría de ellos eran jóvenes universitarios y había muchísimos graduados licenciados. Es algo absolutamente natural, nunca hemos manipulado los elementos. De hecho, los chicos que trabajaron con nosotros no recibieron ningún guión. 5 allá, 15 y allá bajamos aquí. Divididos en grupos, se dirigen a su primer reto. Contestarán preguntas en las que analizaremos su tendencia a la desobediencia social. La obediencia es aprendida. Asimismo también la desobediencia, ¿verdad? Es una construcción. Todos coinciden en considerar que en el país hay desafiante desobediencia a las leyes y mucha corrupción de Estado. Entra en un conflicto entre emoción y razón. ¿Qué voy a hacer? Pero hablemos ahora. ¿Has cruzado intencionalmente algún semáforo en rojo? Nuestros 50 cerebros tuvieron que responder muchas preguntas. Una de ellas planteaba si habían cruzado intencionalmente un semáforo en rojo. Para nuestra sorpresa, 72% dijo que había cruzado un semáforo en rojo.
Es una cifra que crea tendencia. ¿Qué ocurre? Que los dominicanos tenemos tendencia masiva a la violación de las leyes. Nosotros hemos encontrado que el 72% de estos chicos tienen tendencia a la desobediencia. Porque, por ejemplo, una de las preguntas que le hemos hecho en el formulario tiene que ver con respetar un semáforo en rojo. Y le hemos preguntado a estos muchachos jóvenes universitarios o licenciados, le hemos preguntado cuántos de ustedes han cruzado intencionalmente un semáforo en rojo. ¿Qué dice la ciencia sobre cómo el cerebro internaliza la obediencia o la desobediencia? Nosotros hablamos de la corteza prefrontal como el centro del razonamiento en el individuo y hablamos del sistema límbico como del sistema emocional. Entonces, el individuo, frente a la imposición de una norma, el individuo que no tiene las cualidades o no tiene la preparación adecuada para obedecer, entra en un cortocircuito. El profesor García destaca que no venimos en blanco. El cerebro es uno de los principales milagros de la concepción. Para darte un dato muy preciso, a los 29 días después de la concepción, cuando el embrión es del tamaño de un frijol, hablo de 2,5 centímetros, ¿verdad? Una cosita tan pequeña como de un frijol, ya comienzan a formarse el cerebro y la columna vertebral y el corazón. Son órganos claves del sistema nervioso de todos los individuos. Coquillita, coquillita. El cerebro crece con el aprendizaje. El sistema nervioso se fortalece con el aprendizaje y con la práctica, con los hábitos. Nuestros 50 cerebros nos ayudan a entender cómo aprendieron la desobediencia social. Yo veo que el semáforo dura su rato para cambiar, pero aún no lo hace y ella cruza en rojo. Cuando ella hace eso, yo vengo y la sigo y me le pongo al lado y le digo, oh, te lo cruzaste. Y ahí le digo, pero ¿y qué pasó? ¿No me habías dicho que no se podía? Y ciertamente pasó lo esperado, puso una excusa tipo, no, es que no venía nadie. Y yo vengo y luego pienso, pero ¿y las veces que tú me has visto a mí cruzando en rojo y te he dicho es que no venía nadie? Y tú me decías que no. No estaba pasando un momento económicamente muy inestable. Entonces pasó la situación de que nos cortaron la luz. Y entonces mi madre pagó a una persona para que nos pusiera la luz de forma, de forma irregular. Después que se emborrachaba, por decirlo así, de tanto alcohol que tomaba, ese día parece que tomó demasiado y no pudo llegar a la casa. Nos dieron la noticia de que realmente se había accidentado. Fue que chocó y cayó en la cuneta, gracias a Dios no se hizo mucho daño. El primer contacto social para todo individuo es la familia. Por lo tanto, el niño aprende a construir esa obediencia de la cual estamos hablando a partir de la relación con mamá y con papá. Y coloco primero a la madre, porque el primer contacto social de todo individuo en esta vida es la madre. Si la familia es el primer ambiente social, en nuestros 50 cerebros debemos encontrar respuesta sobre qué ha influido en ellos para que normalicen las violaciones a la ley. Todos los domingos veníamos de la casa de abuela y él tomaba mientras estaba conduciendo. En el lugar había que cuadrar la caja todos los días. Esa persona tenía problemas y utilizaba el dinero de la caja, pero él pensaba que el problema se iba a resolver reponiéndolo después. Las neuronas espejo del niño aprende de la conducta básicamente de papá y de mamá. No aprende tanto de lo que papá y mamá dicen, sino de lo que papá y mamá hacen. Diferentes vivencias internalizan en su comportamiento que ir contra la ley es normal y en el peor de los casos, que no tiene consecuencias. Entonces, si
hay disposición para cruzar un semáforo en rojo, implica que hay una disposición a la desobediencia, mientras que un 38% nos han dicho que han respetado siempre los semáforos en rojo. Por lo tanto, esto nos da una tendencia. Pero cuidado, el entorno social es el otro modelo de aprendizaje. La sociedad o la cultura donde yo nací y crecí hace un impacto poderoso en mi cerebro y en mi sistema nervioso, lo cual marca conducta. Porque no es lo mismo nacer aquí que nacer en Europa o nacer en la China. Los primeros 4 años, los individuos aprenden sus primeros códigos de conducta en la familia. A partir de ahí, la educación escolar agrega un nuevo poder de influencia. La familia, luego la familia extendida y luego la sociedad y entonces la cultura. Todo es una cadena de informaciones que se van fundamentando y a medida que se va creciendo y se va desarrollando, entonces cada vez ese aprendizaje se hace más firme por el hábito, ya sea de escuchar, de ver a los padres y a la sociedad actuar. Ante las evidencias, llegamos al punto más interesante. La corteza prefrontal es el centro del razonamiento y se fortalece con la educación y con la práctica. Entonces, ¿cuán educados estamos desde el hogar y desde el Estado para ser buenos ciudadanos que respetemos las leyes? ¿Es posible hablar de regeneración de la conducta individual o colectiva? Está comprobado que el cerebro es dinámico y se construye mediante la plasticidad cerebral, que tiene que ver con las conexiones sinápticas. Plástico, o sea, plasticidad viene de plástico, algo blando, algo que puede ser maleable. Esa plasticidad es la apuesta a lo que la ciencia dice es la única solución: terapia cognitiva conductual. Pero científicamente no solamente es útil el castigo. Está comprobado que la escuela cognitiva conductual trabaja con premios y castigos. Entonces las autoridades están utilizando solamente el castigo. No estamos utilizando la ciencia, los datos de la ciencia en plenitud. Que nosotros no tenemos play y le ganamos al domicilio. ¿Cuál es el mejor equipo de la pelota dominicana? La próxima semana, 50 cerebros volverán a nuestro laboratorio de investigación humana. Una verdadera terapia afecta el sistema nervioso del individuo y cambia las conexiones sinápticas. La próxima semana, más desclasificados.